Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gozo, es un placer siempre estar con ustedes, tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Acompáñenme un momentito, vamos a pedir su dirección. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Siempre estamos, Señor, aquí delante de ti con gratitud. Señor, suplicándote tu misericordia, tu bondad, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podamos acercarnos a tu palabra y poder ser transformados por ella, Señor. Que no solamente lo hagamos como un ritual, como algo a lo que ya estamos acostumbrados, Señor, oír palabras que se nos olvidan, que no les ponemos atención, Señor, sino que por tu Espíritu Santo de alguna manera podamos tener algo nuevo, Señor, algo fresco en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, algo que venga de ti, que nos guíe, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos cualquier ofensa, cualquier debilidad, cualquier pecado, Señor, que hayamos cometido. Señor, límpianos, lávanos con tu sangre, Señor, para que siempre seamos dignos de estar delante de ti, sobre todo escuchando, Señor, tu palabra. Guíanos a través de este estudio, Señor, pero guíanos con esperanza, guíanos con motivación, Señor, con claridad hacia las cosas eternas. Que podamos, Señor, extender nuestra mirada más allá a los problemas de hoy, más allá a los problemas presentes, Señor, sino que siempre podamos tener una mirada en la eternidad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando acerca de los niveles de gloria. Y lo estamos haciendo en relación a los niveles de gloria que vemos en la eternidad. Ahorita estamos estudiando el segundo nivel de gloria, que es el nivel de la esposa del Cordero, la cual encontramos en Apocalipsis capítulo 21. Y aquí en Apocalipsis pues nosotros encontramos la esposa del Cordero, esa esposa que está en su estado pleno, perfecto, eterno. Esa esposa que está satisfaciendo la total y completa voluntad que Dios nos ha venido revelando desde Génesis hasta Apocalipsis.
En Génesis, desde el capítulo 1, nosotros encontramos que el deseo de Dios es tener una descendencia conforme a su imagen y a su semejanza. Se nos desarrollan muchas historias, muchos eventos a lo largo de la Biblia y terminamos en Apocalipsis capítulo 21, pero toda esta revelación progresiva lo que ha querido mostrarnos es este gran cumplimiento de la voluntad de Dios culminado en Apocalipsis capítulo 21. Así que esa es la importancia del tema que estamos abarcando. No solo poder ver la voluntad perfecta de Dios, la razón por la cual ha estado tratando con el hombre por casi 6,000 años, pero también poder entender que aunque son cosas que van a pasar, lo queramos nosotros o no, lo que sí importa es que nosotros seamos parte de lo que Dios está haciendo. Dios de cualquier forma va a conseguir su meta, su objetivo. Ha dado a su propio Hijo y su propio Hijo derramó su sangre bendita por conseguir este propósito y Dios lo va a conseguir. La pregunta es si tú y yo vamos a ser parte de Él. Si es algo que pasa de manera automática, sin que nosotros hagamos algo, o si hay requisitos que nosotros debemos cumplir para poder participar. Estamos estudiando acerca de que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, lo estamos viendo aquí en capítulo 21, y vamos a leer los versos del 9 al 11. Recordémonos siempre que vamos a estar hablando de la esposa del Cordero desde Apocalipsis capítulo 21, verso 9 hasta el capítulo 22, verso 5, ¿verdad? Ahí encontramos muchas características, muchos eventos, muchas cosas que nos están enseñando acerca de la esposa del Cordero. Apocalipsis 21, versos 9 al 11. Estos son nuestros versos introductorios en este tema. Vino pues a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y a partir de aquí hasta el capítulo 22, verso 5, nos va a estar, mostrando una serie de características acerca de esta que es, número 1, la esposa del Cordero, ¿verdad? Pero no solo es su esposa, sino que es la desposada, es la que acaba de estar en bodas. Todavía está vestida con su vestido de bodas. Y es una ciudad, una gran ciudad, aquí nos dice la gran ciudad santa, que tiene la gloria de Dios. Y estas son las 2 primeras características que estuvimos analizando acerca de esta ciudad, ¿verdad? La gran ciudad llena de la gloria de Dios. Eso lo hablamos la vez anterior. Esto quiere decir que la ciudad de Jerusalén va a estar formada por un conjunto de creyentes que tienen la gloria de Dios, que han llegado al lugar de la gloria de Dios, han adquirido la gloria de Jesucristo, que eso es su carácter, ¿verdad? Y son portadores o representantes de esa gloria a todas las naciones. Eso es el cumplimiento de Romanos 8, 28 al 30 que estuvimos viendo, que culminaba con la glorificación. Llegar a la ciudad santa de Jerusalén y ser parte de esa gloria, vivir en la gloria, pero tener esa gloria también en nosotros. Luego vimos, por supuesto, que la ciudad es la ciudad santa de Jerusalén, y pues la santidad nosotros lo vemos en la absoluta pureza moral. Esa es la santidad de Dios. Dios no tiene ninguna sombra, ninguna manchita, ninguna arruga, algo que demerite en su forma de actuar, en su forma de pensar, en sus motivaciones. No hay una sola cosa que nosotros podamos señalarle a Dios. Y cuando nosotros encontramos algo que señalarle a Dios, no es Dios quien está mal, sino nosotros que no estamos viendo adecuadamente a Dios. Muchas veces nosotros los cristianos y muchas veces también las personas del mundo
hablan mal de Dios, hablamos mal de Dios, tenemos conceptos cerrados de Dios, le reclamamos a Dios, ¿por qué hiciste esto? Como quien dice, no sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Lo vimos en Job, como Job, reclamando a Dios. Pero en realidad no es Dios el que está mal, somos nosotros los que no podemos tener un punto de vista que nos permita ver por qué Él permite esas cosas en nuestra vida. Pero la santidad de Dios es esa absoluta pureza. Y por supuesto que nosotros, siendo parte de la Nueva Jerusalén, necesitamos también adquirir esa pureza de Dios. Antes de comenzar con el siguiente punto, ¿verdad?, que es en el que nos quedamos, quisiera aclararles que a partir de aquí, cuando nosotros en Apocalipsis capítulo 21, verso 9 en adelante empezamos a ver las características de la esposa del Cordero, pues estas son características que se aplican a diferentes aspectos. Yo lo he visto en 4 áreas, ¿verdad? Por supuesto, la ciudad nos habla de la naturaleza de Dios, toda esta parte de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia, de la verdad, de la santidad, todo lo que estamos viendo, eso es el carácter de Dios. Así que la ciudad nos habla del carácter. Cuando estudiamos la ciudad, estudiamos a Dios. Pero también cuando estamos estudiando estas características de la ciudad, lo podemos aplicar a la Iglesia de Dios universal, ¿verdad? La Iglesia de Dios, consideramos que toda la Iglesia de Dios universal es la esposa del Cordero, así pensamos. Pero nos damos cuenta que no todos van a calificar para ser la verdadera esposa del Cordero representada en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, hoy, en el día presente, todos los creyentes que están en la Iglesia de Dios universal están calificando, están participando del concurso para ver si califican a pertenecer a la esposa del Cordero, ¿verdad? Por ejemplo, como en el tiempo de Asuero, él mandó a traer a todas las doncellas del reino, pero no todas iban a calificar a esposa. Sin embargo, las características y todo el tratamiento de los aceites, las especies aromáticas y todo lo que tenían que hacer durante un año antes de presentarse delante del rey, lo pasaban todas las doncellas. Pero sabemos que no todas fueron como Esther, ¿verdad?, que fue escogida como esposa. Así que todos estamos en este concurso para calificar a la esposa. Pero eso se aplica no solo a la Iglesia de Dios en Guatemala, no solo a la Iglesia Cristiana de Jesucristo, sino a todas las iglesias a nivel mundial. Todos los creyentes en cualquier parte del mundo estamos calificando, estamos pasando todos los procesos que sean necesarios, con la esperanza, con el deseo, con el anhelo profundo de ser escogidos como esposa. Luego también este nivel, digamos, estas características, distintas características que vamos a estar viendo en la ciudad, también se aplican a las iglesias locales. Todos los miembros, por ejemplo acá, de Iglesia Cristiana Jesucristo, todos y cada uno estamos calificando para participar de esta ciudad. Pero estas características de la ciudad también los vemos en esta iglesia local. O sea, unas personas, por decirlo así, son calzada, algunos son puerta, algunos son muro, algunos, digamos, tienen las características de la ciudad, algunos son perla o están en ese proceso de perla. Y por último, también, por supuesto, que son la forma en la que yo lo estoy analizando es desde el punto de vista del creyente individual. Esa es la cuarta forma en la que nosotros podemos aplicar estas verdades de la Nueva Jerusalén, es yo como creyente volviéndome ciudad, ¿verdad? ¿Qué significa que yo me vuelva la nueva ciudad de Jerusalén? ¿Qué características debo cumplir en mi vida particular? Pero a veces hay diferentes interpretaciones de estos versos y quiero explicarles qué es por esto, ¿verdad? Puede venir un pastor, un predicador, alguien que ve el enfoque y lo ve como la iglesia de Dios universal, lo puede ver como la naturaleza de Dios, o sea, viendo a Dios mismo en la ciudad, puede verlo como la iglesia local o lo puede ver desde el punto de vista del creyente. Yo me estoy enfocando principalmente en esta área del creyente, porque es lo que nos interesa, ¿verdad? Si cada uno de los creyentes está consciente de este trabajo de perfeccionamiento, de estar calificando para la esposa, pues entonces la iglesia local
está en el mismo desarrollo de calificación, y si todas las iglesias locales están en este proceso de desarrollo, pues también la Iglesia de Dios universal. Bueno, con esa aclaración quiero seguir acá, ¿verdad? Vimos entonces, vamos a ver aquí nuestra imagen, si me hacen favor de ponernos la imagen de las características que estamos analizando de la ciudad como esposa. La esposa, perdón, es más bien la esposa del Cordero en su aspecto de ciudad. Vemos que la esposa como ciudad pues tiene la gloria de Dios, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos la santidad, y de este lado izquierdo estamos terminando el gobierno. Vamos a empezar a terminar ahora este aspecto del gobierno, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 22, versos 1 y 3, nosotros leemos: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y verso 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Acuérdense que hasta Apocalipsis 22:5 terminamos con las anotaciones de Juan sobre la esposa del Cordero en la Nueva Jerusalén, así que en estos versos todavía está hablando acerca de la Nueva Jerusalén, y encontramos aquí el trono de Dios, ¿verdad? Y el trono nos habla de esto, del centro de gobierno. La nueva tierra, los nuevos cielos van a ser gobernados por Dios mismo, por Jesucristo mismo, desde la Nueva Jerusalén. Ahí va a estar el trono, el centro de gobierno. Pero Dios, por supuesto, es el soberano de los reyes de la tierra, Él es el Rey Supremo, Él es el Altísimo, pero quiere gobernar estos cielos nuevos, esta tierra nueva, a través de nosotros, a través del conjunto de creyentes que podamos calificar para reinar juntamente con Cristo. Estamos entonces no solo calificando para ser esposas, sino también estamos calificando para ser reyes y sacerdotes juntamente con nuestro Dios. Pero, por supuesto que para llegar a este nivel, número 1, dijimos, tenemos que aceptar el gobierno, ¿verdad? El señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Nadie que no acepte el señorío de Jesucristo ni siquiera va a llegar a los cielos nuevos y tierra nueva. Nadie. Es el primer requisito de la salvación, es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero una cosa es aceptar a Jesús como el Señor o declararlo como el Señor, y el siguiente paso es hacerlo mi Señor. Nosotros, fue lo que vimos, ¿verdad? Todos debemos reconocer el señorío de Jesucristo, pero eso es todavía muy externo, es verlo allá, Él en su trono. Pero cuando yo entiendo que Él realmente quiere entrar a mi vida, quiere intervenir en mi corazón, en mi forma de ser, en la forma en la que hago las cosas, en la forma en la que proceso mis pensamientos, mis sentimientos, mis intenciones, Dios quiere mejorar todos los aspectos de mi vida, y entonces yo acepto su señorío sobre mi vida. Ese es un nivel más avanzado, ¿verdad? Es aceptar el gobierno de Dios en mí. Sin embargo, este gobierno de Dios en mí, pues trae su Espíritu Santo. Pues la única forma en la que yo puedo transformarme es con la presencia del Espíritu Santo en mi vida, a través de su palabra y de todo lo que Dios ponga a mi alcance, pero el Espíritu Santo es fundamental. Y su Espíritu Santo nos trae un fruto que es esencial, y es el fruto del dominio propio. Vimos en Proverbios que nos decían que un hombre que tiene su espíritu en rienda suelta es como una ciudad destruida y sin muros. Y la ciudad de Jerusalén es todo lo contrario, es una ciudad supremamente, hermosamente construida y con muros. Entonces eso nos dice que todas las personas que no tengan rienda, agarrada la rienda de su propio espíritu, de su vida interior, no califican para estar en la Nueva Jerusalén. Y eso nos habla del dominio propio, ¿verdad? Tener dominio de nosotros mismos. Ahora, nosotros como humanos, o sea, humanamente, podemos hacer el esfuerzo, debemos hacer el esfuerzo de tener dominio propio, ¿verdad? De negarnos. Jesús nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, ¿verdad?
Ese niéguese a sí mismo es muchas veces que yo quiero hacer alguna cosa, yo tengo que decirme a mí, no. Pero tengo que tener el dominio propio para conseguirlo. Digamos, si soy una persona que antes bebía y ahora yo quiero ser seguidor de Jesucristo, pues tomo mi cruz y al alcohol le digo, no. Pero debo tener el dominio propio para no hacerlo. Lo mismo, para gritar, digamos, cuando nos molestamos, cuando nos llenamos de ira, ¿verdad? Yo me digo a mí misma, tranquila, tranquila, ¿verdad? No. Pero necesito el dominio propio para callarme, para no decir cosas que no quiero decir, para no tener actitudes, para no hacer cosas de las cuales yo me voy a arrepentir después. Necesitamos dominio propio en muchísimas áreas de nuestra vida. Y el punto es este, que nosotros podemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso nos califica para cualquier lugar de los cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Pero para calificar para la ciudad, yo además tengo que haber aceptado el señorío de Jesucristo, que verdaderamente tenerlo en mi vida gobernando. No solamente como el ladrón que le dijo, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Eso es todo lo que el ladrón hizo, ¿verdad? Lo reconoció a él como un señor que tenía un reino. Pero no tuvo tiempo, ¿verdad? Murió en esa misma tarde, murió. No tuvo ese tiempo de hacer de Jesús el Señor de su vida, de que Él fuera gobernando todo lo que iba haciendo. Pero calificó para los cielos nuevos y tierra nueva. Calificó, esperamos que esté en el reino de Dios. Pero nosotros cuando no morimos, así automáticamente o inmediatamente cuando recibimos a Jesús, tenemos días, meses, muchos años para ir siendo transformados y se espera de nosotros que en ese tiempo Jesucristo gobierne nuestra vida, que nosotros vayamos cediendo el trono de nuestras decisiones, el trono de nuestros pensamientos, el trono de todo lo que queremos ser y hacer para Jesucristo. Y luego, ¿verdad? Que con ese señorío Él nos ayude a gobernar nuestra propia vida. Si yo no tengo el poder para gobernar mi propia vida, ¿cómo puedo yo en los cielos nuevos y tierra nueva irle a decir a los demás cómo dominen su propia vida? Si yo no tengo el control de mi propio comportamiento, ¿cómo puedo ir a decirles a otros cómo deben comportarse? Así que el dominio propio o el autogobierno es uno de los requisitos de la Nueva Jerusalén, porque vemos que la Nueva Jerusalén, pues el Cordero está en todas partes, toda la ciudad es el tabernáculo, pero tiene un lugar de gobierno. Y eso nos habla de esta situación, que como creyentes nosotros debemos tener gobierno de nuestra propia vida, dominio propio. Quiero leerles acá Apocalipsis 3:12, ¿verdad? Que todas estas personas, todos estos creyentes que luchemos, que nos esforcemos voluntariamente, no solo de manera personal, sino en ese esfuerzo de oír la voz de Dios, de seguir su palabra, para poder cumplir con todo lo que Él nos manda, nos convertiremos en vencedores, ¿verdad? Estos vencedores que nos habla Apocalipsis, y nosotros vamos a poder ser solamente si tenemos este dominio propio, estos frutos del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder ser vencedores y entonces sí, poder gobernar juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vencemos? Pues vencemos al diablo, vencemos el mundo y también vencemos nuestra propia carnalidad. Todo a través de todos los frutos del Espíritu Santo, pero en este momento específicamente estamos hablando del dominio propio. Mire lo que dice Apocalipsis 3:12. Estos son los vencedores que podrán morar en Sión por la eternidad y heredar lo mejor de Dios. Mire, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. O sea, si yo de alguna forma me voy a llamar Nueva Jerusalén, que es el nombre de la ciudad, es la Nueva Jerusalén. Si de alguna forma voy a tener ese nombre, debo ser vencedor. Debo vencer todas las cosas que he sido llamado a vencer en esta vida.
Nosotros lo resumimos en general en vencer al diablo, vencer al mundo, vencer mi propia carnalidad. Así que es al que venciere, no es a todos, es al que lo haga. Al que venciere, lo haré columna en el templo o en el tabernáculo, que es la nueva ciudad de mi Dios. Nunca más saldré de ahí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén es el nombre de la nueva ciudad, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Así que debemos ser vencedores y para ser vencedores debemos tener dominio o autogobierno de nuestra propia vida. En Apocalipsis 21:7 nos dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, nosotros desde Apocalipsis capítulo 3, verso 12, nosotros vemos que aquí se nos estaba hablando ya de la Nueva Jerusalén del capítulo 21, ¿verdad? Aquí se ve, dice, la ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Esto es lo que vemos nosotros aquí en Apocalipsis 21, ¿verdad? En el verso 2, en el verso 9, nosotros vemos la ciudad descendiendo del cielo de Dios. Y entonces aquí nos dice, el que venciere, otra vez, versículo 7, heredará todas las cosas. Si hay un requisito para participar de la Nueva Jerusalén es ser vencedores. ¿Vencedores de qué? Vencedores del diablo, del mundo y de la carne. Esto a través del autogobierno que debemos tener a través del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a avanzar en la otra característica, si ponemos la imagen, por favor. Aquí la cuarta característica, ya vimos la gloria, la santidad y el gobierno. Pero también para ser parte de la ciudad nosotros necesitamos tener justicia. Vamos a leer en Isaías capítulo 1, versos 26 y 27. Dice, estas son características, a lo mejor no están directamente en Apocalipsis 21, pero son características que nos hablan de Jerusalén. Vamos a ver. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos con ella y los convertidos de ella con justicia. Entonces estos versos nos están hablando de esta restauración completa y absoluta que se va a hacer de Sión. Eso nosotros lo encontramos, por supuesto, ese cumplimiento absoluto en Apocalipsis capítulo 21, en la ciudad de Sión o el monte de Sión, en la Nueva Jerusalén. Pero nos dice aquí cuáles son las características de esta ciudad restaurada, de esta Sión que ya ha sido rescatada. Es ciudad de justicia. Y la siguiente característica que vamos a ver en base a este mismo verso es ciudad fiel. Así que, ¿qué es justicia? Porque para ser ciudad, para ser esposa ciudad, lo que yo necesito es tener justicia. En este sentido, nosotros debemos entender qué es la justicia de Dios. Mire, la justicia en general es la impartición de dos cosas, de castigos y recompensas. O sea, si tú haces esto malo, pues tienes estas consecuencias, ¿verdad? Eso es justo. Si tú haces tal cosa, esta es tu consecuencia, este es tu castigo. Pero también es justo que si una persona hace algo bueno, o sea, si tú haces la voluntad de Dios, si tú haces lo bueno, tu recompensa es esta. En las leyes terrenales, nosotros, bueno, yo hasta aquí, hasta la edad que tengo, nunca he escuchado una ley que sea recompensatoria. No la conozco, puede ser que exista, pero yo no la conozco. Algo que diga si el ciudadano, si la persona hace tal cosa, como premio le vamos a dar tal recompensa, ¿no? Aquí toda la justicia se limita en lo malo. Si haces tal cosa mal, tu castigo es tal cosa. O sea, si se pasa el semáforo en rojo, si va a tal velocidad, pues tiene una multa de tanto. Si matas, si trafica drogas, todos los delitos que podemos cometer en las diferentes áreas de la ley, lo que tienen es un castigo.
Entonces nosotros podemos creer que la justicia de Dios, muchas veces pensamos que la justicia de Dios solo tiene que ver con castigos. Y algunas veces, digamos, en nuestra vida vemos eso, o nos podemos sentir como que Dios lo único que anda viendo es en qué me equivoco para ¡pium!, lanzarme un rayo o lanzarme un castigo por lo que he hecho mal, ¿verdad? Como seres humanos, todo el tiempo nos estamos equivocando, tenemos mucha ignorancia, nos equivocamos, hacemos las cosas mal, cometemos errores, tenemos malos hábitos. Y estar pensando que la justicia de Dios solo se limita a castigarnos es pensar en la justicia de Dios solo de un lado. Claro, Dios a su pueblo le dijo, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pero no solo la maldición, no solo el castigo, Dios también recompensa. Es más, uno de los nombres de Dios es el que recompensa. Y la otra área de la justicia de Dios es esta, que si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros hacemos su voluntad, también hay recompensa. No solo hay castigo y recompensa. Hay bendición y maldición. En la justicia humana, castigo. Pero en la de Dios tenemos las dos áreas. Así que si nosotros queremos participar de la justicia de Dios, debemos también aprender que la justicia de Dios es la impartición de castigos, ¿sí? Dios, al que toma por hijo, lo corrige, ¿verdad? Lo castiga. Dios imparte justicia también, ¿sí? Con castigos, por amor. Pero también es un Dios que recompensa. Que es, nos dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Nos dice que Dios es galardonador. Dios es recompensador de aquellos que le siguen. Así que la justicia de Dios es las dos cosas. Con castigo y recompensa. Ahora, estos castigos y recompensas, ¿dónde están? ¿Dónde los podemos encontrar? Por supuesto que los encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Donde nos dice lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. En muchas ocasiones dice, si tú haces esto, pues tendrás un castigo o no te irá bien. Y en otras partes nos dice, si tú haces estas otras cosas, pues tendrás vida, serás libre, tendrás otras recompensas. Igual, Dios espera de nosotros que nosotros seamos justos. Que no solo andemos repartiendo castigos a todo el mundo o a nuestros hijos, a los que son padres, ¿verdad? Que solo anden repartiendo justicia en el sentido del castigo, sino que también seamos nosotros galardonadores, premiadores, que no solo andemos diciendo a la gente lo que hace mal, pero que también nos demos cuenta de lo que la gente hace bien y en nuestra propia vida. Que no nos andemos solo castigando, ¿verdad? Por las cosas que hacemos mal, que debemos corregirnos, debemos tomar en cuenta lo que estamos haciendo mal para mejorar, pero también que podamos aceptar de nosotros mismos lo que hacemos bien y las recompensas que nos merecemos. En este sentido, cuando nosotros vayamos por las naciones y calificamos para ser vencedores y gobernar juntamente con Cristo, debemos aplicar las dos áreas de la justicia de Dios. El castigo, sí, pero también la recompensa. Así que la justicia de Dios es el equilibrio, ¿verdad? En la impartición de estas dos áreas. ¿Qué es lo que una persona verdaderamente se merece? No solamente en el área de los castigos. Dios establece esta justicia en su ley, en sus mandamientos. Todas las leyes que se le fueron dadas al pueblo de Israel son la justicia de Dios. Era para establecer un orden, para saber lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y estas leyes expresan, por supuesto, finalmente, la ley de Dios expresa la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo hago la voluntad de Dios, ¿verdad? Merezco recompensa, y cuando yo no hago la voluntad de Dios, merezco un castigo. Y cuando logro aplicar estas dos áreas de la vida, entonces yo estoy en la justicia de Dios. Yo confronto lo que yo he hecho principalmente, porque ¿cómo voy a señalar a alguien más si no me señalo a mí mismo? Primero yo debo confrontar mi vida con la justicia de Dios, con lo que está escrito en su palabra, con lo que su Espíritu Santo me da como una ley personal. A lo mejor no es algo que está en un verso específico de la Biblia, pero yo siento que el Espíritu Santo me dice, no hagas tal cosa. Eso que el Espíritu Santo me dice a mí, que no haga, para mí se convierte en la voluntad de Dios, y cuando infrinjo esa voluntad de Dios particular, también pues
¿entro a la justicia de Dios a merecer un castigo o una recompensa? Así que nosotros necesitamos ser justos para reinar con Jesucristo. Todos sabemos que la Biblia en varios versos nos dice que nosotros vamos a reinar con Cristo. Pero para poder reinar con Cristo, juntamente con Cristo, necesitamos ser justos como Él es justo. Vamos a leer Apocalipsis 1, versos 5 y 6. Nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, que va a ser nuestra próxima característica, ¿verdad? El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, aquí dice de los reyes. Él es el soberano de los reyes. O sea, está Él y hay muchos otros reyes. De la tierra, ¿de cuál tierra? De la nueva tierra. Al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al final y verso 10. Dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, esta es la iglesia de Dios universal. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra nueva. Por supuesto, también hay muchos de los reyes y sacerdotes que están calificando para reinar juntamente con Cristo en esta tierra durante el milenio. Y se refiere a los dos reinados. Daniel, capítulo 7, verso 18, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Aquí no nos habla del reino milenial, sino nos habla de reinar juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿Los quiénes? Los santos. Esa característica ya la vimos, pero si queremos reinar con Cristo debemos ser santos, dice, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que está en los planes de Dios que nosotros seamos con Él reyes, gobernadores de la tierra. Pero para poder gobernar juntamente con Él, nosotros debemos ser por supuestamente santos, pero debemos ser justos como Dios es justo. Mire lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuál va a ser uno de los trabajos que nosotros vamos a tener con la gente de las naciones? Es enseñar la justicia. La justicia a la multitud para siempre. O sea, vamos a enseñarle la voluntad de Dios en todos los aspectos y decirle, mire, todos nuestros actos tienen consecuencias de recompensa y también tienen consecuencias de castigo. Porque esa es la justicia de Dios. Si Dios solo nos diera su voluntad, esto es lo que me gusta. Ay, vean ustedes si la quieren hacer, ¿verdad? Nosotros no viviríamos en un estado de justicia porque no hay nada que restrinja a las personas para poder ejecutar o no ejecutar esa voluntad de Dios. Siempre, en ese caso, digamos, serían, este es el deseo de Dios. Ustedes lo hacen si quieren o si no quieren. Pero cuando se establece un sistema de justicia, entonces se establece un sistema de recompensas, ¿verdad? Para motivar el cumplimiento y un sistema de castigos para motivar no cumplir, para motivar el incumplimiento, para motivar que nosotros no estemos incumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, tanto en los 10 mandamientos como en la ley de los 613 preceptos, es la voluntad de Dios de cómo Él quería que su pueblo viviera, pero es más que solamente un deseo. Ahí hay recompensas y castigos. Entonces, nosotros vemos aquí que en la eternidad nosotros vamos a ser de los que enseñen la justicia. Ahora,
¿puedo yo enseñar de la justicia de Dios si no la vivo? Si yo no soy justo, ¿podré yo enseñar justicia? ¿Podré yo gobernar las naciones de la tierra con justicia si no soy justo? Veamos Mateo 5:10. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. O sea, solamente aquellos que fueron perseguidos por mantenerse en la justicia de Dios, por mantenerse en la voluntad de Dios, en los preceptos de Dios, en los mandamientos de Dios. Solo si nosotros nos mantenemos en estos lineamientos de la voluntad de Dios, entonces de ellos es el reino. Ellos gobernarán, los que se mantengan en la justicia. Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quiénes son los que resplandecerán? Acuérdense que esa es la primera característica, es la de la gloria, ¿verdad? Resplandecer en el reino de Dios. Dice, los justos resplandecerán o tendrán la gloria como el sol en el reino de su Padre. Pero para eso deben ser justos. También veamos Hebreos 12, versos 22 y 23. Y esto los hemos mencionado ya varias veces porque pues estamos en este verso, ¿verdad? Dice, sino que os habéis acercado, número 1, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Es lo que estamos analizando, ¿verdad? El siguiente nivel de gloria va a ser el monte de Sión. El nivel de gloria en el que estamos analizando ahorita es la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y mire, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Aquí en Hebreos capítulo 12 se nos está llamando a las cosas más importantes de la eternidad. Aquí no los estamos llamando al monte de Sión, que se podía palpar, que temblaba, que se quemó con la presencia de Dios, sino que ahora ustedes se han acercado a cosas más grandes. Las cosas más grandes son el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, ¿verdad? La compañía de millares de ángeles, la congregación de los primogénitos, Dios, el juez de todos, y los espíritus de los justos. Así que si nosotros queremos participar de estos niveles superiores de la eternidad, debemos ser justos, vivir en la justicia de Dios, vivir de acuerdo a su voluntad, pero también saber que su voluntad es la impartición de castigos, sí, pero también de recompensas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el de la fidelidad. Como nosotros vimos en Isaías, ¿verdad? A Sión se le será llamada ciudad de justicia, porque todos los que moren en la ciudad de Jerusalén, de la nueva Jerusalén, deben ser justos. Espíritus de justos, hechos perfectos, son los que van a habitar en la ciudad, pero también decía ciudad fiel. ¿Y qué implica la fidelidad? Yo, a través del estudio de estas palabras, y uno a veces no sé qué palabra decirle, pero en buen chapín nosotros decimos cuando yo me clavo con una palabra, ¿verdad? Cuando me enfoco mucho en una sola palabra, estudié esta palabra fidelidad, y que es la misma palabra para fe, ¿verdad? En los frutos del Espíritu dice fe, pero en realidad la palabra debe traducirse fidelidad. Estas dos palabras vienen de una palabra que lo que quiere decirnos es como una columna. Es algo que se mantiene, es algo que permanece, ¿verdad? Aquí estamos en el templo, por ejemplo, las sillas se pueden mover, las bancas los banquitos se pueden mover, las gradas se mueven. Hay muchas cosas que aquí se pueden mover, pero aquí en el templo, ¿usted cree que podemos estar moviendo las columnas cada semana? Que las columnas que sostienen el templo de Dios las podemos quitar de un lugar. Ay, voy a quitar la columna, voy a quitar esta columna. Las columnas deben permanecer, y eso es ser fiel, es mantenerse, es mantenerme en lo que Dios me ha dicho, es mantenerme, ser fiel, que yo no me mueva, ¿verdad? Que no me aparte de lo que Dios me ha dicho a mí, de mi llamamiento personal, de las cuestiones de mi vida personal, pero también de las cuestiones de su reino, ¿verdad? Que yo me mantenga
fiel. Y esa palabra fiel también significa fidelidad en el sentido de que se puede confiar en mí. Nosotros estamos aquí, venimos al templo y tenemos la confianza de que esas columnas van a resistir, ¿verdad? Que esas columnas van a seguir sosteniendo el techo que está sobre nosotros, van a sostener las paredes que rodean el templo. Nosotros venimos con esa confianza, no venimos, ¿será que estas columnas van a aguantar? Ay, Dios, yo miro que esta columna ya se está rajando, ¿no? Como que esta columna se quiere mover. No, y eso es fidelidad. Que Dios pueda confiar que nosotros vamos a estar en el lugar donde Él nos ha puesto. Que Dios sabe que nosotros, las cosas que Él nos manda, nosotros vamos a permanecer o nos vamos a mantener en hacerlas. Eso es lo que significa fidelidad, mantenerse. Digamos, cuando yo quiero ser fiel a mi esposo, yo voy a mantenerme a su lado. Yo voy a mantener las promesas que yo le he hecho a Él, de cuidarlo, de amarlo, de respetarlo. Eso es ser fiel. Mantener, sostener, quedarme en el lugar. Ahora, todo lo contrario de la fidelidad, por ejemplo, es los que dicen, ¿verdad? Que andan como las olas. Van de un lado, rebotan por aquí, rebotan por allá. No creen una sola cosa, andan, digamos, cambiando de doctrina. Eso no es mantenerse fiel. Dios me ha dicho, me ha enseñado una cosa y yo me voy a mantener en lo que Dios me ha enseñado. Claro, en alguna cosa yo me puedo equivocar y puedo corregir, pero no me voy a mover, no voy a ser infiel, no me voy a ir al mundo y voy a estar viniendo. Dios no sabe si puede contar conmigo o si no puede contar. Eso es fidelidad, ¿verdad? Que si Dios me manda en los cielos nuevos y en la tierra nueva, me dice, bueno, tú vas a gobernar la ciudad tal, Él va a confiar, va a tener fe en que yo voy a cumplir lo que Él me diga. Que si yo voy a gobernar las naciones de la tierra nueva, Él puede confiar y esperar que yo voy a estar en la ciudad a la que Él mandó. Si yo fuera infiel, entonces, digamos, Él me manda a gobernar, no sé, Guatemala, ¿verdad? Pero como a mí en Guatemala no me gusta, ¿verdad? Ya viví mucho tiempo aquí. No, yo prefiero mejor me voy a ir a Egipto. Eso sería ser infiel, porque Dios me pone en un lugar y espera que ahí permanezca y no que me vaya para otro lugar. Entonces nosotros, para poder gobernar, para estar en la Nueva Jerusalén, Dios también espera que nosotros seamos fieles, firmes, que nos mantengamos en lo que Él nos ha dicho, en lo que nosotros le hemos dicho a Él. Señor, yo siempre te voy a seguir. Ok, seamos fieles a lo que le hemos dicho. Señor, yo voy a hacer tu voluntad, todo lo que tú me muestres, yo lo voy a hacer. Ok, seamos fieles con lo que nosotros le hemos dicho, pero también lo que Él nos manda a nosotros, lo que está en su palabra. Seamos fieles en cumplirlo. Como humanos nos cuesta. Todos, absolutamente todos estamos en este proceso, ¿verdad? Todos estamos convirtiéndonos en fieles. No es que seamos fieles de la noche a la mañana, pero es en ese ejercicio de saber que la fidelidad es mantenerse. Mantener mi palabra, mantener mis hechos, mantenerme en lo que Dios me ha mandado, mantenerme en su voluntad. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los niveles, los creyentes del más alto nivel son fieles. Y estos fieles son los que estarán en la Nueva Jerusalén. Segunda de Timoteo 2, verso 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, así como aquellos que resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad, que enseñarán justicia a la multitud, ¿verdad? Estos son aquellos fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí en la tierra comenzamos con este nivel de fidelidad, ¿verdad? Debemos ser capaces de que se nos encomiende algo. Usted va a predicar el domingo, pues aquí estoy siendo fiel a lo que me comprometí, ¿sí? Enseña la palabra de Dios, pues me quedo en la palabra de Dios. Ayúdenos con esto o haga aquella cosa, que seamos dignos de que nos puedan dar tareas,
que beneficien también a otros, ¿verdad? No se trata solamente de enseñanza, claro, la enseñanza es algo que se nos va a delegar y es algo que nosotros vemos, lo vemos en este verso, ¿verdad? En la palabra de Dios necesitamos más maestros que vayan a la multitud, que le enseñen a todos a guardar los mandamientos de Jesús. Pero es lo mismo que vamos a hacer en la eternidad. Si somos fieles enseñando a otros aquí en la tierra, pues vamos a ser fieles enseñando en la eternidad. Pero la fidelidad, por supuesto, que no se restringe solamente a la enseñanza. Es mantenerse en lo que yo he dicho en todas las áreas de mi vida. Yo dije, me voy a casar con esta persona aquí, pues con esta persona me voy a quedar. No voy a andar buscándome 10 maridos. No, yo di mi palabra de estar hasta que la muerte nos separe. Muy bien, esa es mi palabra. Pero no solo se restringe también al matrimonio, al trabajo, a la vida social, al servicio a los demás, al servicio en la iglesia, tantas áreas en las que nosotros podemos servir a otros siendo fieles, dignos de confianza, personas que se mantienen, que están todo el tiempo, que no sabemos si podemos contar con ellos. No, es una persona que se sabe que se cuenta con ellos. Y por último vamos a ver Lucas 16, verso 11. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Wow, yo cuando veo este verso me impacta porque es donde nosotros vemos que todo lo que hacemos de forma diaria, esta vida que a veces se vuelve tan rutinaria, ¿verdad? Me levanto a una hora, voy al mismo trabajo, voy al mismo negocio, me dedico a las mismas cosas todos los días, esta vida tan rutinaria, pero en esta vida rutinaria es donde nosotros aprendemos las cuestiones de la eternidad. No es solo cuando hay eventos extraordinarios en nuestra vida, cuando estamos en las pequeñas cosas, cuando somos fieles en lo poco. Si nosotros no podemos ser fieles en estas pequeñas cosas de la vida diaria, si no pueden confiar en nosotros para estas pequeñas cosas, ¿cómo podrá Dios confiarnos cosas en la eternidad? Le digo, cualquiera puede participar de las naciones salvas, siempre y cuando acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Y cumpla con sus mandamientos. Reciba el bautismo del Espíritu Santo y sea una persona nacida de nuevo. Todos, en todas las naciones. Pero los que morarán en la Nueva Jerusalén, que reinarán juntamente con Cristo, que juntamente con Él serán reyes y sacerdotes, de ellos se espera que sean fieles. Que se les pueda encomendar una tarea y que Dios tenga la seguridad de que yo la voy a cumplir. ¿Verdad? Eso es ser fiel. Alguien digno de confianza. Es alguien digno de confianza porque lo que dice hace. No dice una cosa y hace otra cosa. Ese es el fiel. Yo puedo confiar en esa persona. Así que si nosotros queremos participar de la vida eterna en la Nueva Jerusalén, hoy agregamos 2 características más. Justicia y fidelidad. Dios quiere también confiar que nuestro corazón sea fiel con Él. Como cualquier esposo, ¿verdad? Mi esposo espera que mi corazón lo ame solamente a Él, que no diga yo, bueno, es que yo amo a mi esposo, pero es que también al vecino y vea que mi jefe y el guardia que está, tan guapo. Eso no es un corazón fiel, eso es un corazón dividido con muchos amores. Jesucristo no quiere que nosotros tengamos un corazón dividido, sino un corazón fiel, ¿verdad? Uno que mantiene su promesa de amarlo principalmente a Él, que nuestro corazón sea solamente suyo, que yo no diga, es que mi corazón es del Señor, pero también, me gusta el pecado, me gusta. No, Dios está buscando una esposa cuyo corazón sea solamente suyo, una esposa fiel. Que él pueda contar con su esposa, que pueda confiar en su esposa. Si yo no soy fiel, si no soy digna de confianza, si Jesús no puede esperar que mi corazón sea solamente suyo, pues definitivamente no calificaré para ser su esposa. Amén. Acompáñenme a orar y pidámosle al Señor que nos siga ayudando. Le digo,
no hablo estas cosas desde un punto de vista superior en el que yo ya soy completamente fiel, yo soy completamente justa, camino en la justicia absoluta de Dios. No me equivoco en nada y no infringo en nada. No, hermanos. Es desde ese deseo, desde ese anhelo de que Dios complete la obra que comenzó en nosotros. No sabemos cuánto tiempo nos queda sobre la tierra, pero cada día, en cada una de esas pequeñas cosas, en cada una de esas situaciones rutinarias o no tan rutinarias que tenemos todos los días, siempre estamos calificando para las cosas eternas. Siempre estamos siendo probados, siempre estamos siendo motivados a ser mejor. Si no tuviéramos esas pequeñas pruebas, o esas a veces se convierten en grandes pruebas diarias, pero esas son las pruebas que nos están llevando un paso más a ser la esposa, a ser la ciudad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo anhelo con todo mi corazón, Señor, calificar a esposa del Cordero. Wow, no hay algo en lo que yo pueda pensar que me motive más, a pesar de que hay cosas mejores, Señor. Pero ser esposa de tu Hijo Jesucristo es algo que deseo con todo mi corazón, Señor. Y es un deseo que yo te pido, Padre. No mi deseo, pero sí tu deseo de que tu hijo tenga una esposa, Señor. Que ese deseo de ser esposa, tú lo impartas a mis hermanos, Señor. A todo aquel que escuche estas palabras. Que tú despiertes, Señor, en nuestro corazón ese deseo de estar con Jesucristo por la eternidad, con un corazón fiel, pero también siendo fieles a todo lo que Él nos manda. Son muchas áreas, son muchos aspectos de la vida en el que somos probados todos los días, en el que estamos creciendo en madurez todos los días. Señor, ayúdanos, danos fuerza, abre nuestros ojos para que podamos ver que cada día, cada uno en su área de trabajo, en su hogar, en las actividades que desarrolla, en las oportunidades que tiene, está siendo probado y está siendo calificado para formar parte de la esposa o no. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea avivado en nuestros corazones, que lo podamos escuchar más, que lo podamos sentir más, que podamos ser más guiados por tu Espíritu Santo, que recibamos su fuerza, que recibamos su iluminación, Señor, para no apartarnos de tus caminos y para poder ser aquellas personas que tú deseas que nosotros seamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.